La estúpida esposa de mi amigo nos quitó el negocio. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Desde el momento en que salimos de la universidad, Lucas y yo compartíamos una visión, queríamos construir algo desde cero, algo que nos perteneciera por completo y que pudiéramos moldear con nuestras propias manos. Habíamos hablado de negocios durante años, y al final, fue una idea simple la que tomó forma, un café con un concepto único, un lugar que no solo sirviera bebidas, sino que ofreciera experiencias. Diseñamos un espacio donde las personas pudieran trabajar, leer o simplemente desconectarse del mundo por un rato. Le llamamos Horizonte. El comienzo fue agotador. No teníamos mucho dinero, así que invertimos los ahorros que habíamos acumulado en trabajos ocasionales durante la universidad. Pintamos las paredes nosotros mismos, construimos las mesas con madera reciclada y pasamos noches enteras estudiando proveedores, marketing y lo que haría que nuestro café fuera diferente. Incluso aprendimos a preparar café profesionalmente porque no podíamos pagar empleados al inicio. Durante esos meses, Lucas y yo éramos inseparables. Él siempre traía la energía, la risa y las ideas locas, mientras que yo era más práctico, organizando las finanzas y asegurándome de que todo estuviera en orden. El café abrió sus puertas un frío día de otoño. Al principio, no fue fácil. Había días en los que apenas lográbamos cubrir los costos. Sin embargo, poco a poco, la comunidad comenzó a notar nuestro esfuerzo. Nos hicimos conocidos por nuestra dedicación y los detalles personalizados que ofrecíamos a los clientes. Eventualmente, Horizonte empezó a crecer más allá de lo que habíamos imaginado. Ampliamos el menú, contratamos empleados y comenzamos a pensar en abrir una segunda ubicación. Fue durante esta época cuando conocí a Mónica, la mujer que, sin saberlo, cambiaría todo. Lucas la había conocido en una fiesta y rápidamente se volvieron inseparables. Desde el principio, tuve una sensación incómoda cada vez que estaba cerca de ella. No era algo concreto, pero había algo en su forma de mirar, de hablar, que me hacía sentir como si siempre estuviera evaluando cada detalle. Aún así, nunca dije nada porque Lucas parecía feliz, y él era como un hermano para mí. Al principio, Mónica no mostraba mucho interés en el negocio, pero eso cambió a medida que Horizonte se hacía más exitoso. De repente, comenzó a dar sugerencias sobre cómo podríamos mejorar. A veces, Lucas traía esas ideas a nuestras reuniones y aunque muchas no tenían sentido, yo cedía para no causar fricciones. Con el tiempo, Mónica empezó a aparecer más frecuentemente en el café. Decía que quería entender el negocio y ayudarnos a crecer. Aunque nunca me sentí cómodo con su presencia constante, Lucas la veía como una aliada, alguien que quería lo mejor para ambos. La relación entre Lucas y yo empezó a cambiar. Por primera vez en años, no estábamos en la misma sintonía. Mónica tenía una influencia cada vez mayor sobre él y las decisiones que antes tomábamos juntos comenzaron a pasar por su aprobación. A pesar de mi incomodidad, traté de adaptarme, pensando que era solo una fase. El punto de quiebre llegó unos años después, cuando decidimos abrir una segunda sucursal. Fue un movimiento grande, arriesgado, pero creíamos en el potencial de Horizonte. En ese momento, Lucas y Mónica se casaron. Poco después, ella comenzó a insistir en que necesitábamos formalizar la estructura del negocio. Propuso crear una sociedad con acciones más detalladas, lo cual no me pareció mala idea en su momento. Pero las cosas se complicaron. Un día, recibí una llamada de nuestro abogado. Mónica había convencido a Lucas de hacer cambios en el contrato, y sin darme cuenta, había firmado documentos que reducían significativamente mi participación en la empresa. Fue un golpe devastador. Traté de hablar con Lucas, pero él estaba convencido de que todo era por el bien de Horizonte. Mónica, por supuesto, estuvo allí para apoyar su argumento. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar movimientos sospechosos. Cuentas que no cuadraban, decisiones tomadas sin mi conocimiento. Y luego, la bomba, Lucas y Mónica me dijeron que querían comprar mi parte del negocio. Según ellos, yo no estaba contribuyendo lo suficiente y era mejor si me retiraba. Fue una traición que no vi venir,
y aunque intenté pelear, legalmente no tenía muchas opciones. Mónica había jugado sus cartas perfectamente, y Lucas, cegado por su amor por ella, había permitido que todo sucediera. Perder Horizonte fue devastador. Habíamos construido ese negocio con nuestras propias manos, y verlo arrebatado por la ambición y manipulación de alguien más fue un golpe que me tomó años superar. Con el tiempo, me alejé completamente de Lucas y de todo lo relacionado con el café. Hoy en día, Horizonte sigue existiendo, pero no es el lugar que una vez fue. Aunque la herida sigue ahí, he aprendido a seguir adelante. Pero cada vez que paso por un café, no puedo evitar pensar en aquellos días iniciales, cuando dos amigos soñaban con crear algo hermoso, sin imaginar que el éxito sería su perdición. El tiempo pasó, pero la herida de perder Horizonte nunca cicatrizó del todo. Me esforcé por construir una nueva vida lejos del café, pero cada vez que veía algo relacionado con el negocio, la sensación de traición volvía a atormentarme. Lucas y yo no volvimos a hablar después de nuestra última discusión, cuando me ofrecieron comprar mi parte y tuve que irme con las manos vacías. Había intentado justificarlo en mi cabeza, quizá él solo estaba cegado, quizá realmente creía que Mónica tenía las mejores intenciones. Pero algo dentro de mí siempre supo que no era así. Un día, mientras caminaba por el centro, vi algo que me llamó la atención. Una de las ubicaciones más icónicas de Horizonte estaba cerrada, con carteles de "Se renta" pegados en las ventanas. Era extraño, considerando lo exitoso que había sido el negocio. Decidí investigar, y lo que descubrí cambió todo. Al parecer, Lucas y Mónica se habían divorciado unos meses antes. Fue un escándalo silencioso, del que pocos estaban al tanto porque ella había salido del matrimonio llevándose casi todo. Usó su influencia y el control que tenía sobre el negocio para absorber completamente lo que quedaba de Horizonte. Según algunos antiguos empleados, ella había comenzado a desmantelar el café poco a poco, vendiendo propiedades y licencias a competidores mientras fingía expandir la marca. Finalmente, una vez que todo estuvo en su poder, cerró las puertas y desapareció. Era evidente que ese había sido su plan desde el principio. Me tomó semanas reunir el valor para contactar a Lucas, pero sabía que necesitaba entender su versión de los hechos. Cuando finalmente lo vi, apenas lo reconocí. El hombre vibrante y lleno de energía que una vez conocí ahora parecía consumido por el arrepentimiento. Nos encontramos en un parque, y al principio, no sabía qué decir. Fue Lucas quien rompió el silencio. Me confesó todo, desde cómo Mónica había entrado en su vida hasta cómo lentamente lo había convencido de cederle más control. Me di cuenta demasiado tarde, dijo, con la voz quebrada. Cada decisión que tomé pensando que era para nosotros, en realidad era para ella. Yo era solo un peón en su juego. Le pregunté si alguna vez sospechó de sus intenciones. Admitió que había pequeños momentos, señales que ignoró porque quería creer en ella, porque estaba enamorado. Pero el arrepentimiento lo carcomía. Dijo que pensaba en Horizonte todos los días, en lo que habíamos construido juntos, y cómo dejó que alguien se interpusiera entre nosotros. Lucas estaba devastado, pero lo que más me impactó fue la rabia contenida en su voz cuando mencionó cómo Mónica había salido completamente impune. Después del divorcio, ella desapareció. No dejó rastro de su paradero, y con los recursos que obtuvo al vender Horizonte, probablemente estaba viviendo cómodamente en alguna parte, lejos de todo lo que destruyó. Al escuchar su historia, sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de cierre. Lucas no buscaba mi perdón, pero creo que lo necesitaba. Me contó que lo que más le dolía no era solo perder el negocio, sino perder nuestra amistad en el proceso. Y aunque parte de mí todavía estaba dolida, entendí que no ganaba nada aferrándome al resentimiento. Nos despedimos esa tarde con una sensación amarga, pero algo más ligera que antes. No recuperamos lo que perdimos, ni siquiera nuestra antigua camaradería, pero al menos había algo de paz en saber que ambos entendíamos lo que realmente había sucedido. Con el tiempo, aprendí a ver Horizonte como una lección más que como una pérdida. Fue un recordatorio de cómo incluso los sueños más hermosos pueden ser manipulados por alguien con las intenciones equivocadas.
Y aunque nunca pudimos recuperar lo que una vez fue nuestro, prometí que la próxima vez sería mucho más cuidadoso con quien dejaba entrar en mi vida. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.